Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, jueves. Madre de Plaza de Mayo marchan y después de la marcha con Claudia Cesaroni, compartiendo la marcha, invitada por las madres, por aquello de la baja de la edad de punibilidad que propone el gobierno. Muy interesante, como siempre, la palabra de Carmen Arias y Demetrio Iramaín. Y aquí arrancamos Que Vuelvan. Hasta las 6 compartimos de todo. Lindas historias, sí, pero también cómo vamos yendo en la vida, de aquí y de allá. Salud la barra, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Luis Pá. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Estamos bien? Todo bien, por suerte. Néstor Restivo, ¿qué dice? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice, equipo? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Tenemos que charlar después, ¿eh? ¿Sobre? Después, según ese después, ¿qué hora representa? En un horario en el que puedas, en el que estés. Claro. En un horario en el que ¿Cómo estés. es el tango? Ya no me importa el después. ¿Cómo es? ¿Qué importa del ¿Qué después? importa del después? Yo en una hora vos sabés que tengo un compromiso. Toda mi vida es el ayer. Eso. ¿Qué haces, Gaby? Podría aplicar también a Independiente, mirá vos. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? Estamos. ¿Recuperando? Estamos ahí en observación. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, estamos todos aquí en Que Vuelvan las Ideas. Hacía mucho que no pasaba y nos pone muy bien. Bueno, una jornada de muchas historias. Primero porque hoy terminan, ya son los últimos cierres de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, que como sabemos y hemos repetido hasta cansar, hasta aburrir, es una elección muy llamativa porque parece haberse nacionalizado por distintos motivos y sin embargo hay gente ahí en el medio de la campaña que trata de recordar, miren que esta es una campaña legislativa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberíamos explicarles a porteños y porteñas y a quienes votan aquí en la ciudad por qué hay un proyecto de ciudad mejor que otro, ¿no? O qué está pasando. Bueno, sin embargo, parece llevarse la marca, de alguna manera, la discusión, la pelea de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, o del PRO y la Libertad Avanza, respecto de lo que entre ellos tienen en juego, la representación del centro a la derecha, querer llevarse todo. Vamos a hablar también y yo creo que tiene que ver con esto, de un anuncio que iba a ocurrir hoy, que iba a llevar adelante Adorni. Y que había generado mucha expectativa, digámoslo también. Que el gobierno había generado mucha expectativa. Y cuando decimos gobierno, decimos todo el gobierno, desde el ministro de Economía hasta el vocero, pasando por el propio presidente, sobre el uso de los dólares del colchón. Y hace un rato Adorni dijo, vamos para atrás con esto, porque no queremos que van a decir que lo estamos usando. Yo creo que hay otras explicaciones y las vamos a compartir en un ratito. Todo lo que dejó ayer la represión otra vez a jubilados y jubiladas, que dejó una imagen, para mí una de las imágenes del año, una de las imágenes del año, las vamos a compartir en un ratito, y también en el cierre de campaña de La Libertad Avanza, todas las cosas que ocurrieron muy de casta. Más casta no se consigue, si vos ves lo que pasó en Recoleta, ¿no es cierto? Así que de eso nos vamos a ocupar. También algo en Tierra del Fuego, que es un tema muy interesante lo que está allí ocurriendo en general y con trabajadores de metalúrgicos en particular. No sé qué tienen ustedes entre manos. Bueno, todos esos temas, podemos repasar cada uno de ellos. En relación a los cierres de campaña, mencionemos rápidamente, ayer hacíamos el repaso general, buena parte de los espacios políticos, además del de La Libertad Avanza y Adorni, cerraron en el día de ayer. Hoy hay un cierre clave. ¿Por qué un cierre clave? Porque por lo menos en la mayor parte de las encuestas, después la ciudadanía se expresará el domingo, ¿no? Pero la mayor parte de las encuestas dan como posible ganador a la fuerza Es Ahora Buenos Aires, que encabeza Leandro Santoro. Cierra ahora en un ratito, está previsto para las 18 horas en la Facultad de Medicina. ¿Por qué en la Facultad de Medicina? Bueno, porque tiene un eje la campaña de Santoro con el tema de la universidad pública, la situación de los empleados públicos, de los docentes y no docentes en particular, así que han elegido ese escenario como cierre. Y después hay otro cierre también previsto para hoy, que es el de Silvia Lospenato, la candidata del PRO, la candidata número 1 del PRO, que va a cerrar en un lugar diferente. Ayer lo contábamos, no cierra en Costa Salguero. ¿Se acuerdan que las campañas del PROS eran en Costa Salguero, con globos, música, qué sé yo? Bueno, no, ahora están un poquito más modestos. Cierran en el Club 17 de agosto, en el barrio de Villa Pueyrredón. Esto está anunciado para las 19 horas. Así que esos son los dos cierres principales. Larreta ya lo dijo, va a cerrar hoy, pero caminando la ciudad, sí, como
como dijo que viene haciendo, yo no me lo crucé, pero él asegura que está caminando la ciudad sin es que parar pregunta desde que... dónde va a estar Luispa y Claro, creo que no esquiva, quiere. para el otro lado. y esquiva. Así que bueno, esos son, podemos decir que el de Santoro y el de Los Penato, en términos de lo que están diciendo las encuestas, son los cierres principales del día de hoy. Es determinante lo de Marra y lo de Larreta. Después vamos a hacer un repaso. Se están publicando, me parece interesante, se van publicando promedios de encuestas, Sí. ¿no? Que son difíciles A ver, ¿a dónde vas? Son difíciles de promediar porque en algún punto depende cómo se mide y depende cuáles son las consultas, cómo son las consultas y cómo se analizan posteriormente. Cada consultora, arranca un cachito más atrás, cada consultora hace un trabajo que por supuesto hay una parte que es pregunta y respuesta, que puede ser o digital o puede ser presencial. Eso ya tiene un valor distinto a otro. Claro, por supuesto. Pero Sí. después hay... O puede ser telefónica, ¿eh? O telefónica. Todavía están vigentes las encuestas telefónicas. Esas tres Digo variables, todavía digamos. porque el teléfono como tal, eso de atender hola, Sí. se usa cada vez menos, pero existe todavía. Sí. Hay gente que se hace la romántica y te llama sin avisar, sin mandar tu Sí. mensajito. A mí me cae bien, pero bueno. Siempre que sea número conocido, ¿no? Claro, si no, no atendés directamente. Claro. Por las dudas, porque uno siempre se siente susceptible de caer en alguna. No, porque te en quieren alguna vender trampa. algo, es evidente que te quieren vender algo. Y además del modo de consulta, después hay un trabajo cualitativo y un trabajo sociológico específico de cómo interpretar la respuesta o cómo haces las preguntas para tratar de entender qué hay un poco por detrás. Entonces vos si Gaby hace la empresa de Gaby hace una consulta y Néstor hace otra y vos haces otra, Sí. Luispa, por ahí están haciendo 3 convocatorias o 3 análisis distintos. Promediar eso es raro porque a Gaby le pueden dar números muy distintos, si las hay encuestas que dan... con mucha diferencia respecto de otras, y quizá termina ganando la de Gaby, finalmente. Por supuesto. Pero haberlas promediado era un error, porque con esa salvedad, me parece de todas maneras que es interesante, por ejemplo, si la gran mayoría da ganadora a Santoro, que es lo que está Claro, ocurriendo. bueno, ese es el dato en todo caso, por eso lo mencionaba de esa manera. La gran mayoría de las encuestas o la mayor parte de las encuestadoras están dando ganadora a Santoro. Eso no quiere decir que no haya encuestas que den ganadora a Dorni. Sí. Entiendo que no hay ninguna que dé como ganadora a Los Penato. Y hay, ganadora no, pero por sí eso. arriba de Adorni. Así arriba de Adorni. Sí. Así que bueno, ese es un poco el escenario. Mencionaste a Marra, es interesante lo que está pasando porque Larreta se mantiene en un nivel bajo en términos de lo que podría, de su expectativa, ¿no? Larreta fue jefe de gobierno, ¿cuánto? 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, 2 mandatos. para haber Sí, cumplido fue candidato a presidente, fue más allá que candidato le a fue mal, digo, y un no hay tipo así encuesta que- en la que le dé más del 11%, por lo menos de lo que vi yo, lo cual es un número bajo. Quizá alguien me puede decir, bueno, vos le crees a las encuestas, o también alguien me puede decir, las encuestas están haciendo su propio juego, y bueno, todo es posible. También. Y a Marra le dan un número también bastante más interesante de lo que yo podría haber supuesto jamás. No. Entonces, en mis peores pesadillas... Algunas. Sí, algunas, pero ninguna le da el 0,1 a Marra. Sí. Ninguna le está dando eso. Le dan números positivos. Entraría en la mayor parte de las encuestas. Marra, no es que va a meter 15 legisladores, pero Marra entraría como legislador. La verdad que es algo que a mí me asombra. Pero bueno, tendrá no deja una de ser, explicación. pero pará, no deja de ser el fundador de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Caruso Aires. Lombardi, mirá. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, Entonces sí. es una referencia libertaria, si vos querés, en la ciudad de Buenos Aires. Ocurre algo muy llamativo. Que Cierra en redes sociales, Marra, publicando videitos. No va a ser un cierre ni siquiera caminando la ciudad. Cierra en redes sociales. ¿Cuánto influye la participación, la votación? Es una gran Porque en pregunta. el país Sí, lo por que se supuesto. vio era vos sabés que poca metámonos en participación. el tema, ya que estamos Estamos metidos ya. estamos en el cuello. recontrametidos. Es un tema interesante porque el último trabajo lo hizo La Nación. Hace un monitoreo de encuestas y en ese promedio ponderado lo pone a Santoro con 25,3, a Dorni 20, Los Penato 16,9 casi. Pero hablando de lo que menciona Gaby, dice, en la ciudad de Buenos Aires nunca hubo una relación entre cuando baja participación, entonces favorece a tal sector. En la ciudad de Buenos Aires es muy difícil hacer esa cuenta. Se sabe que va a impactar, lo que no se tiene muy en claro es cómo va a impactar. O sea, ¿a quién le favorece que haya más participación o no? Otra cosa interesante que aparece en ese resumen de La Nación, que está publicado ahora en su portal, dice, territorialmente, los votos de la Libertad Avanza se movieron más parecidos al PRO o más parecidos a Unión por la Patria o al peronismo y aliados en la ciudad.
y la verdad es que se movieron más parecidos al peronismo y aliados. Es decir, hay mayor concentración de voto del centro hacia el sur de la ciudad. Suroeste, si vos querés, ¿no? Hacia el sur y el suroeste. Sí. Y es un dato interesante. Vos ves la gráfica, la densidad electoral, si vos querés, del PRO, y lo tenés exactamente invertido. Lo tenés más desde el centro hacia Recoleta, zona norte, y el extremo más norte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, influye, pero no está muy claro cómo va a influir. Algo cuestión, que viene faltando el clima electoral en la ciudad también. No, salvando muchísimo la distancia, ¿no? Hablamos de una ciudad y de un país y de otro país completamente distinto, pero cuando las extremas derechas han crecido en aras de sectores populares, obreros, de izquierda inclusive. Trump, fíjate, la clase trabajadora industrial o con el sueño industrial lo votó casi masivamente. Entonces esa penetración territorial que tiene la Libertad Avanza en barrios populares se debe leer así. En sectores que antes aspiraban o tenían referencias en partidos populares, obreros, de izquierda, de centroizquierda, el peronismo, como quieras decirlo, y hoy sienten un atractivo por la derecha popular conservadora. En Chile pasó también con la UDI en el pinochetismo, ¿no? Bien. Pero bueno, ahí hay también un déficit de los sectores progresistas de no tener una política más concreta y de beneficios para esos sectores, más allá de que en el discurso general y en la acción a veces hay ampliación de derechos, pero focalizar en ese sector, que después pasa para el otro lado si no lo tendés. Y sumo algo más a lo que dice Néstor, que me parece muy interesante. Históricamente se decía, y creo que era verificable también, que los espacios progresistas no solo tenían más claridad a la hora de los sectores que representaban y estos sectores iban a votar, sino que había una convicción en los votantes de los sectores progresistas para ir a votar. No estaba en duda. Entonces, beneficiaba a la derecha cuando la elección era más amplia, porque bueno, llegaban sectores que a lo mejor no tienen tantas ganas de votar, no tienen una convicción tan fuerte por un espacio político, y al atraer esos sectores sumaban votos. Hoy eso no está así, no está planteado así, claro, porque incluso los espacios progresistas no tienen esa convicción que tenían en otros años por ningún espacio con tanta claridad, ¿no? En todo caso, sigue primando aquello del espanto. Tanto para los progresistas como para la derecha. Sí. Prima el espanto para votar a uno u otro. El espanto y la emocionalidad. Vos sabés que hay una encuestadora, estuve conversando hace unos días, no ahora, digamos, en las últimas imágenes, pero que se acercaron al sector de Santoro y le sugirieron una opinión. Le dijeron, un poco por esto, porque si esto de la territorialidad es así, si se disputa con la Libertad Avanza, mismo territorio, peronismo y aliados, entonces hay un error en las polarizaciones que se están pensando. Porque ¿a quién tenés que hablarle o a qué sector le tenés que hablar para tratar de recuperar un poco ese voto? Entonces decían que les parecía un error y se lo habían hecho llegar a Santoro. Lo voy a decir en una consideración para que entiendan. No extremar la posición. Es decir, en vez de ir a buscar al fluctuante, tratar de tener una imagen más de centro, Santoro no nacionaliza. Santoro es él y trata de construir determinado tipo de relato, etcétera, etcétera. ¿Por qué no traes a Cristina si en realidad lo que están ganando son los polos? Si lo que están convocando son los polos, tráela a Cristina, si igual no vas a superar. El que te tiene un odio visceral ya te emparenta con... ¿Y cuál es la respuesta ensayada a esa pregunta? Ya la ves en la campaña. Claro, está bien, pero no, me gustaría escuchar la argumentación, ¿no? No llegué, no. No, claro, pero no, porque es muy interesante lo que planteas. Pero bueno, para resumir, dice el monitor de encuestas que hace La Nación, parece existir un acuerdo considerable de que Santoro tendría más chances de llevarse la mayor cantidad de votos. Esto queda en evidencia en 7 de las 9 mediciones que se analizaron. Solamente 2, Isasi Burdman y Opinaya, Manuel Adorni está liderando las preferencias de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Solo en 2 de 9. Para los Penato, por el PRO, que regresa con otro nombre, pero como partido único y sin la sobrevivencia de la Alianza Juntos por el Cambio, casi todos, salvo circuitos, acuerdan un tercer lugar en la intención de voto. Es decir, todas dan que las Penato sale tercera, claro, salvo una que le da segunda por encima de Adorni. Bueno, dice que todos estos espacios, Santoro, Adorni y los Penato, están en cierta cercanía. Lo que queda claro es que acá hay un juego de 3 y todo lo demás viene después. Larreta y Marra aparecen peleando el cuarto lugar. Para Opinaya y Opina Argentina, Larreta puede estar cerca del 12. Si está cerca del 12 le afecta mucho al PRO. Cuanto más crece Larreta, naturalmente pareciera...
Bueno, puede restar algo la Libertad Avanza también, ¿no? Y hay quien decía que incluso a Santoro en algún punto, pero para mí, en la teoría que Santoro tiene, Y me parece, de que le resta, y me parece verosímil, sí. y todo parece verosímil, Sí, es muy la verdad difícil. Y Marra produciría un efecto equivalente sobre Adorni para el caso de circuitos y llegaría un 14-8 para circuitos. Pero bueno, son la excepción. Promedio ponderado, Santoro, Adorni, Los Penato, Larreta, Marra, es el orden. Es el orden. Claro. Santoro, Adorni, Todo Los a Penato, verificar el Larreta, domingo Marra. y aprovechemos para hacer un llamado a aquella convicción a la que apelábamos hace un rato, ¿no? Hay que ir el domingo y votar con ideales para que la ciudad cambie, ¿no? De una vez por Sí. todas. Quiero decir algo. Yo creo que el domingo vamos a volver a tener el discurso de las encuestas les pifiaron todas, no sé en qué caso, en qué punto. Y yo también sé que hay algunas encuestadoras que publican para generar un impacto. Es más, puede haber incluso intención de ponerlo a Santoro y arriba apelar el voto útil. Che, miren que está ganando Santoro. Bueno. Entonces al voto útil. Salgan a contrastar, Claro, salgan a votar a efectivamente. nosotros. Viejo truco en las facultades de Sí. todo el país. Eso, desde ya que Voten todo- ahora, último momento, con 5 votos más superamos. Pero yo creo también que debe ser muy difícil en este tiempo, francamente, con una mano en el corazón, hace 2 años, 3 años, ¿cuántos creíamos que íbamos a estar en esta situación con este presidente? ¿Hace cuánto? Bueno, está bien. ¿Cuándo fueron las ganó elecciones? Hace 1 y pico. Bueno, por eso te 1 y digo. pico. Hace 1 y pico, el día de ese mismo domingo. Sí, desde ese mismo domingo. No debe ser sencillo trabajar sociológicamente lo que está, en términos de opinión, lo que está pasando. Debe ser muy complejo. Por eso así hincapié que cada encuesta tiene su metodología, su manera de ver los datos. A mí me parece apasionante ese trabajo cuando no está corrompido, por supuesto, ¿no? Bueno, 4:30 de la tarde, arrancamos que vuelvan. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.